Bienvenidas y bienvenidos a todos. La verdad es que es un gusto que podamos volver a reunirnos otro año más y nosotras encantadas de compartir con vosotros pues, cómo va evolucionando la investigación en ELA en nuestra comunidad. Y queremos que esto sea un foro pues, agradable, donde podáis preguntar o interrumpir y hacer cualquier sugerencia, comentario, que sea distendido. Y bueno, quería empezar dando una pequeña introducción y presentando a los ponentes, pero la doctora Mendioroz tiene prisa, que se tiene que marchar prontico, entonces va a empezar ella hablando y nos va a hablar de los resultados del estudio BioPulse. No sé si varios de vosotros habéis participado. Era este estudio en el que se utilizaba la tecnología de la biopsia líquida para buscar biomarcadores de la enfermedad. Un proyecto que estaba financiado por la Caixa y la Fundación Luzón y que hemos trabajado pues, arduamente porque ha sido un estudio muy intenso. Y entonces Maite os va a contar pues, un poquito los resultados que tenemos hasta el momento, ¿vale? Entonces después de ella ya seguimos con la reunión. Pues muchas gracias, Maite. Bueno, Maite, yo creo que he pensado que la conocéis todos. La doctora... Sí, te presentas. Bueno, pues eso. Tranquila. Venga. A ver. Pues buenos días a todas y a todos. La verdad es que yo estoy encantada de estar esta mañana aquí con todas vosotras porque he tenido la enorme suerte de compartir este proyecto BioPulse con la doctora Ivonne Jericó. Y ahora es la oportunidad de contar los resultados y siempre, pues la verdad es que es muy agradable después de un ciclo tan largo de investigación poder comunicar a las personas que han participado en qué estamos, a qué conclusiones hemos llegado y cuáles son los siguientes pasos, pues desde luego, por cómo interpreto yo la ciencia, es muy estimulante. Sabéis que Ivonne y yo somos neurólogas del Hospital Universitario de Navarra. Ella es especialista en ELA y otras enfermedades neuromusculares. Yo tengo un perfil más ligado a las demencias, pero las dos tenemos un interés en todo lo que representan las enfermedades neurodegenerativas y más allá de la clínica tenemos mucho interés en hacer investigación. Creemos, por lo menos yo creo en el sistema público de investigación y en hacer una investigación con rigor, con honestidad desde luego y con una gran, un alineamiento científico a tope, ¿no? Entonces, este proyecto empezó en el año 2021, la pandemia finales del 2021, la pandemia lo retrasó, pero finalmente tenemos resultados que hemos comunicado a las personas que nos han financiado. Los principales financiadores han sido la Caixa y la Fundación Luzón y ahora queremos compartir con vosotras. Entonces, el proyecto BioPulse, ¿qué hemos descubierto en este proyecto? Pues lo que podemos decir es que con este proyecto vemos que somos capaces, es posible, detectar señales de la ELA en una simple muestra de sangre. Para las personas que ya conocéis algo del proyecto, o si no, lo recuerdo para todo el mundo, en este proyecto lo que hemos hecho es analizar pequeños fragmentos de ADN que viajan libres en la sangre y que proceden de múltiples células del cuerpo que mueren y liberan su material genético al torrente sanguíneo. Entonces, ¿con qué base hacemos esto? Bueno, pues pensando que muchas veces acceder a estudiar el sistema nervioso de una persona en vida es muy difícil, porque no podemos hacer una biopsia directamente de la médula o del cerebro. Entonces, nos basamos en el concepto de biopsia líquida, que lo que significa es que a través de un líquido, que es la sangre, podemos llegar a tener un material que procede del cerebro, que sería el concepto de biopsia. Y entonces, en esas moléculas, en esos fragmentos del ADN que viajan en la sangre, lo que hemos estudiado es unas marcas químicas que llamamos metilación y que actúan como unas huellas de la enfermedad. Y realmente lo que hemos visto es que estas huellas permiten distinguir a las personas que tienen ELA y diferenciarlas de las personas de la sangre de las personas controles y también, lo que es más importante, de las personas que tienen Alzheimer. ¿Por qué Alzheimer? Porque teníamos que tener un control de una enfermedad neurodegenerativa para ver también si no solamente nos diferenciaba la sangre de una persona con enfermedad con ELA
de un control normal, de una persona sana, sino ver si también éramos capaces de ver si estas marcas eran específicas de una enfermedad neurodegenerativa concreta como es la ELA. Entonces, ese es el resultado principal del estudio. El estudio era para demostrar que la biopsia líquida, que era una tecnología novedosa que se había desarrollado en cáncer en los últimos años, podía aplicarse a una enfermedad neurodegenerativa como es la ELA. Y en eso estamos encantadas porque la respuesta es sí, se puede aplicar y lo hemos encontrado estas huellas. Entonces, a ver, espera, ¿cómo paso esto? Aquí. ¿Qué hemos identificado? Hemos identificado miles de puntos de metilación en ese ADN que está alterada en la enfermedad ELA. Y estas marcas químicas se concentran en genes que son cruciales para la salud de las motoneuronas. Estos genes que están alterados están estructurados en 4 grandes grupos, que son grupos relacionados con la estructura celular, el citoesqueleto de la célula, es como la estructura, el andamiaje sobre el que las motoneuronas se construyen, el transporte axonal, que es cómo se comunica internamente una motoneurona, el axón, el transporte por el axón es, bueno, el axón es la prolongación de la motoneurona y es las señales químicas que manda por ahí la motoneurona, eso es el concepto de transporte axonal. La comunicación sináptica, la unión entre 2 neuronas, cómo se comunican 2 neuronas entre sí, y mecanismos relacionados con la muerte neuronal. Además, lo que hemos hecho, muy interesante para nuestro laboratorio, es que estos hallazgos los hemos validado en un modelo in vitro. Eso significa que hemos ido desde la sangre de los pacientes y los pacientes a estudiar, representar la enfermedad ELA en una placa de Petri, creando un cultivo de motoneuronas. Y para ello hemos utilizado motoneuronas humanas, porque muchos estudios se han hecho previamente con motoneuronas de animales, de ratones o de otras especies animales, pero hemos sido capaces de crear el modelo, reproducirlo, hacerlo en nuestro laboratorio con motoneuronas humanas, incluyendo algunas motoneuronas que tenían la mutación TDP43 de ELA. Y hemos comparado qué pasa con el ADN que está en el núcleo de esa neurona y qué pasa con el ADN que se libera de esa neurona cuando se muere, de esa motoneurona cuando se muere. Y hemos visto que el cfDNA, lo que libera la motoneurona, representa fielmente lo que está pasando en el núcleo de la célula. Entonces, de esta manera, es como una demostración que llamamos a nivel científico mecanístico de que las marcas que estamos viendo en la sangre probablemente estén representando bien lo que está ocurriendo en el núcleo de las motoneuronas de las personas enfermas. Y entonces, esto es un resumen muy somero, porque en el día de hoy que tenéis muchos aspectos que comentar, pues simplemente he querido hacer como un resumen de lo que hemos estudiado. Si en algún otro momento queremos hacer una sesión monográfica sobre este proyecto y que os lo explique pues con múltiples diapositivas, como os hemos hecho otras veces, perfectamente lo podemos hacer. Pero quería acabar con esto. ¿Qué significa esto para las pacientes y los pacientes? Bueno, realmente muchas veces entre la investigación y las personas enfermas hay un gran salto. Y eso es así, porque la ciencia, el conocimiento, realmente tarda en llegar a la clínica. Entonces, lo que sí estamos convencidos es que, aunque eso tarde, lo que tenemos que tener claro es que el conocimiento, la generación de nuevo conocimiento sobre las enfermedades es la pieza clave para poder abordar y poder enfrentar y poder vencer este tipo de enfermedades. Si no tenemos un conocimiento fundamental de qué está pasando en el cerebro de las personas, de qué está pasando en sus motoneuronas y de si somos capaces de ver esos reflejos en una prueba sencilla, como puede ser una prueba de sangre, no avanzaremos en el diagnóstico precoz. Entonces, lo que hemos demostrado es que la biopsia líquida es factible, se puede hacer, es viable, detecta bien marcas epigenéticas, detecta bien la huella de la ELA en la sangre de las personas pacientes y hemos identificado una serie de biomarcadores que ahora tendremos que profundizar en su validación externa, es decir, en ciencia muchas veces no podemos quedarnos con un único estudio. Cuando encontramos un hallazgo tenemos que intentar replicarlo en otra cohorte de pacientes, en otro grupo de pacientes, porque hasta que no demostramos que eso se puede reproducir muchas veces, no puede pasar a la clínica. Entonces, el siguiente paso es que esto lo tendremos que validar en otras cohortes más amplias y que, bueno, este avance
obviamente es fruto de una participación activa por parte de pacientes y familiares, por lo cual también agradecemos a Nela pues, todo el apoyo que nos ha dado, económico y emocional a lo largo de todo este proceso, y que sienta las bases para poder validar en un siguiente paso todas estas señales que hemos encontrado en la sangre, con la esperanza de obtener al final una prueba diagnóstica que facilite el diagnóstico precoz de las personas y que acelere ese diagnóstico que muchas veces se retrasa, pues a veces a lo largo de meses, ¿no? Y muchas gracias. Simplemente es lo que quería comentar. Si queréis preguntarme alguna cosa, encantadísima, y si no, pues abierta a los siguientes pasos. Gracias. Yo creo que es difícil de entender, ¿no? Sí, igual necesitamos hacer pues alguna sesión monográfica o no sé, porque en un día como hoy que pues es la visita al centro y hay tantos aspectos, pues no da tiempo. Yo intento transmitir lo más divulgativamente posible y resumirlo, porque, o sea, para que bueno, esto también os lo quiero comentar. Este proyecto ha tenido unos aspectos técnicos muy interesantes. Para analizar los datos de estos genomas, no se podía hacer con los ordenadores que teníamos en Navarra Biomed, pero ni siquiera con ordenadores que teníamos en Navarra. Hemos recurrido a la Red Española de Biocomputación, que es una red que pone a disposición de las personas investigadoras en todo el Estado un conjunto de ordenadores que son muy, muy potentes. El centro de estos ordenadores es el ordenador Mare Nostrum, que os sonará, de Barcelona. Entonces, hemos utilizado esa red. Aplicamos hay una convocatoria cada año, y entonces por la cantidad enorme de datos que teníamos para el análisis. O sea, solamente cuando nos llegaron los datos de las muestras de sangre, para poder analizar todo eso necesitamos recurrir a la red. Y entonces, pues no sé, a lo mejor eran como unas 20.000 horas de cómputo de ordenador lo que hay supuesto el analizar todo esto. Y bueno, pues la verdad es que en ese sentido estamos muy contentas, ¿no?, de haber colaborado con la red y que nos han dado este soporte. Sin todo eso no hubiéramos podido analizarlo. Y luego hay veces que en la vida pues una cosa negativa viene acompañada de otra positiva, ¿no? Cuando se retrasó todo el proyecto por el tema de la pandemia y demás, pues la verdad es que pues te frustra, ¿no? Porque tienes una programación, un cronograma y dices, yo quiero tener resultados cuanto antes. Pero no hay mal que por bien no venga, y entonces lo que nos ocurrió fue que habíamos planificado hacer este estudio de la metilación del cfDNA con una técnica que se llama conversión con bisulfito. Se necesita un procesamiento de la muestra del DNA, se necesita incubar con una sustancia química para transformar el DNA y luego analizar qué zonas están con esos cambios químicos de la metilación. Y esa es la técnica convencional con la que se hacían estos estudios cuando presentamos el proyecto a la Caixa. Pero esa técnica es muy agresiva y entonces destruye gran parte del material del DNA. Entonces, siempre que hacemos esa técnica, pues la mitad de la información, vamos a decir, por decir algo, se pierde, ¿no?, porque se destruye con ese componente químico. Pero en este intervalo, al prolongar el estudio más tiempo y tener que postergarlo, pues surgió, en el año 2021 se empezaron a publicar unas técnicas nuevas que lo que hacían es, en lugar de incubar el DNA con bisulfito, lo incubaban con una enzima. Y esa enzima producía una conversión en el DNA que nos permitía leer esas marcas, pero sin estropear el DNA. Y entonces eso ha sido clave, porque el utilizar esa tecnología se llama EMSeq, es el nombre en inglés. Al utilizar esa tecnología más novedosa, nos ha permitido preservar gran parte de la información que la hubiéramos perdido de haber hecho el estudio pues, un par de años antes. Entonces, bueno, pues hay veces que en el curso de estas investigaciones es lo que pasa, ¿no? Esas cosas nos encontramos. Pues muchas gracias, Maite. No sé si tenéis así alguna pregunta concreta o seguimos un poco ya al final de la jornada. Sí, seguimos, ¿os parece? Sí. Vale, muy bien. Pues espera, te voy a pasar el... De nada. Te voy a pasar el... Tiene un imán, pues eso se separa. Vale. Se pone aquí el imán. Vale, sí, ya está. Pues gracias, Y con esto ya viste el micrófono aquí. Vale. Entonces la sala tiene mejor. Vale. Bien. Ahora sí que se oye, ¿no? ¿O se me está oyendo bien? Ahora sí, ¿no? A ver, habla igual. ¿Se me oye? Vale. Bueno, pues nada, en principio la jornada de hoy es, como hemos comentado antes, hablar un poquito de la investigación que estamos haciendo, sobre todo a nivel local, ¿no?, de ELA.
A mí me suele gustar empezar otras charlas, también he empezado con esta diapositiva porque me parece muy representativa. En la ELA, desde la primera descripción de la enfermedad que se hizo a final del siglo XIX, que la hizo el doctor Charcot, ha habido ahí como un vacío hasta el primer hallazgo relevante que trataba de explicar qué es lo que pasaba en la enfermedad, fue en la década de los 90, que es cuando se descubrió que había mutaciones en el gen SOD1, que tenemos, no tenemos aquí para marcar, ¿no? Bueno, da igual, SOD1, que explicaba algunos casos de ELA familiar. En esa misma década también se descubrió que el riluzol era un tratamiento que mostraba una cierta eficacia en la evolución de la enfermedad, que es el único que a día de hoy todavía sigue financiado y aprobado por las agencias. Y después, en las 2 últimas décadas, ha habido una explosión de hallazgos en el campo de la genética, de la neuropatología, modelos animales de enfermedad que han permitido pues, avanzar en el conocimiento de la ELA. Y esto nos ha llevado, pues, en estas 2 últimas décadas a mejorar muchísimo el conocimiento de la enfermedad, es decir, qué está pasando detrás de esa muerte neuronal. Un montón de qué procesos subyacen a esto. Perdón, esto de ir. Entonces, pasamos de que había mutaciones en un gen, que era el SOD1, me voy a quedar aquí porque si no voy a estar ahí, el SOD1. Después, ya en la primera década de este siglo XXI, mutaciones en el gen FUS, mutaciones en el gen de la TDP43, la expansión del cromosoma 9, y estos eran los genes que hasta hace 5 o 6 años, gracias y perdón, hasta hace 5 o 6 años explicaban la mayor parte de las ELAs genéticas, que se estiman entre un 5 y un 10%. Y en esta última década pues ha habido una explosión en el conocimiento de los genes gracias a las nuevas tecnologías, y hoy en día, diciembre del 2025, conocemos más de 50 genes que pueden modificar la enfermedad. Que pueden modificar, que aumentan la susceptibilidad a tener la enfermedad, que no siempre quiere decir si tengo una mutación en este gen, obligatoriamente voy a tener. O sea, es que el tema de la genética es complicado. Hemos ido también conociendo en estos últimos años que en la enfermedad hay un depósito de una proteína anómala, que es la TDP43, que no es anómala, es una proteína que normalmente tienen todas las células en el núcleo, pero que en esta enfermedad está mal localizada, se ha quedado en el citoplasma, que es otra parte de la célula, y ahí se ha agregado, se ha depositado. Y este es un hallazgo importante también para entender la muerte neuronal. Y hay varios grupos de investigación, que esta es su línea de investigación, la TDP43, y cómo controlar esa deslocalización, es decir, que se quede donde tiene que estar, que es el núcleo, y que no salga, y luego que no sufra una serie de cambios químicos, que son, por ejemplo, la fosforilación, que hace que se deposite y que pone en marcha una cascada de mecanismos que va a conducir a la muerte neuronal. Y hoy en día también sabemos que hay un montón de mecanismos patogénicos. Esto sí, ¿verdad? Esta es la neurona, pero también están implicadas, que es la célula que se muere, pero también están implicadas en la enfermedad otros tipos de células que hay en el sistema nervioso, como la glía, el astrocito, etc. La causa de la ELA, hasta hace poco, pues, ¿qué etiología tiene? Pues ni idea, no se sabe, ¿no? Pero hoy en día sí que podemos decir que es... Hay un componente genético muy importante, aunque todavía no es conocido al 100%, y una serie de factores ambientales que van a influir en qué genes se expresen y qué genes no se expresen, y eso es lo que va a poner en marcha, es un poco la mecha que hace que se produzca todos una serie de mecanismos, una cascada de mecanismos patogénicos, inflamatorios, metabólicos, etcétera, que conduce a la muerte de la neurona. Volvemos a la diapo de antes, ¿no? Vale, bien, pues hemos mejorado mucho el conocimiento en estas 2 últimas décadas, sabemos bastante de lo que pasa, lo que está pasando en el cerebro y en la médula que conduce a la muerte, pero ¿y esto, los tratamientos qué? ¿No? ¿Qué es lo que realmente nos interesa, ¿no? A todos. Bueno, pues yo creo que en parte
el fracaso hasta ahora de las medidas terapéuticas es porque no se está teniendo en cuenta la variabilidad, la heterogeneidad de la enfermedad. Es una enfermedad muy heterogénea, como lo veis vosotros, ¿no? Desde el punto de vista clínico, también desde el punto de vista genético, lo que hemos comentado, desde el punto de vista patogénico, es decir, cuando se analiza un tejido nervioso de una persona que ha tenido una enfermedad de neurona motora, lo que vemos en unos casos y en otros es diferente. Esta heterogeneidad hace que no todos los modelos animales con los que se está investigando representen a todas las ELAs. Hay modelos de animales que están representando lo que ocurre en los casos que tienen mutación en el SOD1. Otros modelos animales representan lo que está pasando en modelos que tienen mutación en otro gen. Es decir, que no todos los modelos animales representan a todas las ELAs. Otra línea de investigación muy interesante es la búsqueda de biomarcadores. ¿Biomarcadores qué es? Son marcadores biológicos, a ver, por ejemplo, pues lo que os he dicho en alguna otra charla, la ELA no tiene ningún síntoma que sea, uy, tienes esto, tienes una enfermedad de neurona motora. Puede ser un inicio de una torpeza de una mano, que eso puede ser cantidad de cosas, y un biomarcador quiere decir, imaginaros una analítica que de una forma precisa te dice, esta persona tiene alta este marcador y eso indica que va a tener ELA, ¿no? Pues eso no hay en la ELA, pero posiblemente no todos los biomarcadores que se investiguen vayan a ser útiles para todas las ELAs, posiblemente. Y todo esto ha hecho también, esta heterogeneidad, en no tenerla en cuenta, que muchos diseños metodológicos en los ensayos clínicos no han tenido en cuenta esta variabilidad. Entonces, ha sido una de las causas de los fallos en los resultados, ¿no? Hay que definir adecuadamente el grupo que queremos estudiar y definir adecuadamente qué es lo que se quiere mirar y lo que se quiere analizar y lo que se quiere tratar. Así que, como ha dicho Moncho desde el primer día, cada enfermo tiene su ELA, que es verdad, ¿no? Y yo me atrevería a decir, con todas las reservas del mundo, que cada ELA tendrá su tratamiento. Posiblemente no podemos esperar que vaya a salir una pastilla, un tratamiento, que esto para todos. Posiblemente será este tipo de persona o este tipo de grupo tiene estas características y va a tener este tratamiento, y este otro grupo va a tener estas características y va a tener este tratamiento, que serán tratamientos que modulen muchas vías a la vez. Luego me decís si lo habéis comprendido bien un poco este concepto. Entonces, ¿la investigación en ELA es necesaria? Muy necesaria. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado al objetivo de la investigación, que es curar o modificar la enfermedad. Para ello, necesitamos, en la investigación, necesitamos la colaboración de los afectados, de las personas afectadas. Necesitamos que haya investigadores básicos, como veremos ahora. Necesitamos aproximarnos a las nuevas tecnologías, como ha dicho Maite ahora, ¿no? Con lo de la computación y otras muchas cosas. Necesitamos modelos animales que representen mejor la enfermedad. Necesitamos dinero, necesitamos ideas, eso afortunadamente hay, y necesitamos también que todas estas herramientas estén correctamente conectadas para avanzar hacia donde hay que ir. Como sabéis, la línea fundamental de nuestro grupo es estudiar la neuroinflamación. ¿Qué es la neuroinflamación? Pues donde hay degeneración, es decir, donde hay muerte neuronal en una enfermedad neurodegenerativa, sabemos que hay una respuesta inflamatoria alrededor de estas neuronas que se están muriendo, que se están degenerando. Y ese papel de la neuroinflamación a día de hoy no queda todavía totalmente claro, porque por un lado la inflamación se activa cuando nos pasa alguna cosa en el cuerpo con un instinto de proteger, de reparar, y posiblemente lo haya. Pero en el caso de las enfermedades neurodegenerativas llega un momento que es tóxica y que contribuye a la muerte de la neurona. En este esquema hemos tratado, ¿no?, de esquematizar. Pues lo lógico es, si hay un insulto, una agresión, empieza una respuesta inmunitaria que cuando la resuelve
se tiene que ir, tiene que remitir. Esto es lo normal. Y lo que parece que pasa en la ELA es que empieza una respuesta inmunitaria que va a perpetuarse, no se va a anular. Y ese perpetuarse va a hacer que siga atacando y contribuya a que las neuronas se sigan degenerando. Entonces, tenemos varios proyectos relacionados con la inflamación en marcha. Uno de ellos es el de la caracterización de la serie mieloide en sangre periférica, que estáis participando muchos de vosotros, que vamos haciendo muestras sanguíneas seriadas cada 6 meses, longitudinales, porque no solamente queremos analizar la inflamación dentro del cerebro, que la hay, sino queremos analizar también qué es lo que está pasando con la inflamación en la sangre periférica. Porque creemos, nuestra hipótesis es que ahí hay un diálogo, hay alguna señalización del cerebro que manda al resto del organismo diciendo, poniendo en marcha algún sistema inmunitario a nivel sistémico. Y eso es lo que estamos un poco analizando en este proyecto, que vosotros colaboráis donando muestra sanguínea longitudinal. Y lo que hacemos es caracterizar a través de unas técnicas que se llaman citometría de flujo, que si tenéis alguna duda, la doctora Ramírez después os explicará mucho mejor. Analizamos muchos tipos de células inmunitarias y, bueno, y varias otras cosas, y de momento pues no tenemos resultados fiables, y que tenemos ya algunos resultados preliminares que sí que apuntan a que hay dos tipos de células inflamatorias que en la sangre periférica cambian en los pacientes que tienen ELA frente a los controles, las personas sanas que no tienen ELA, ¿no? Curiosamente, y esto no estaba descrito hasta el momento, hay un tipo de células que son mielosupresoras, es decir, que suprimen la inmunidad, que están altas en los pacientes que tienen ELA, pero están altas en la fase temprana. En este estudio estamos pidiendo colaboración a pacientes que han debutado hace poco, o sea, que llevan poco recorrido de enfermedad, para ir viendo qué es lo que pasa al principio y qué va pasando con la evolución. Y curiosamente, cuanto más temprano es la analítica, vemos que esas células mielosupresoras están más altas. Y otras células, que son los linfocitos B, que también controlan la inmunidad, están más bajas. Y eso es estadísticamente significativo. Pero esto es muy preliminar, porque todavía no tenemos todas las muestras de cada 6 meses de todos los pacientes. Pero desde luego esto apunta a que en la enfermedad hay cambios precoces en la inmunomodulación. Es decir, en la sangre periférica ya está marcando que hay algo que está modulando de una manera diferente, y que posiblemente esto ayude a que el cerebro capte más células inflamatorias para que entren en el cerebro. Os lo iremos contando. Este estudio todavía tenemos 2 o 3 años por delante. Otro estudio que quería que os lo explicara el doctor López Sagaseta, pero por un motivo de fuerza mayor no ha podido venir hoy, este es un estudio muy básico. Es un estudio que se hace totalmente en el laboratorio y que nos lo premiaron con el 2.º premio la Fundación HNA, que bueno, poco os voy a explicar. La verdad es que me hubiera gustado que estuviera él. Él es el investigador principal de la unidad de cristalografía proteica e inmunología estructural, y es un estudio, como os digo, muy de laboratorio, que en principio no estamos utilizando muestras biológicas para ello, y que espero que podamos tener en algún otro momento la posibilidad de contároslo. Y luego tenemos otro estudio que después espero que os lo comente un poquito la doctora Natalia Ramírez, que ella es la responsable de la Sala Blanca de Terapias Avanzadas de Navarra Biomed, que es un desarrollo preclínico de una estrategia terapéutica combinada de inmunoterapia administrada por vía intranasal en un modelo animal. Bueno, ella os lo va a explicar mucho mejor que yo, y que de momento este es un proyecto en el que no hemos pedido todavía vuestra participación, pero la pediremos, y que lo estamos haciendo también en colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, que son un grupo que tienen desde hace mucho tiempo un modelo de ratón para investigación en ELA,
y que participan en la mayor parte de proyectos de investigación que utilizan el modelo animal en Europa, que tienen una gran experiencia. Como sabéis, también participamos tenemos nuestros proyectos locales, pero también pertenecemos al consorcio ALSGESCO, que es un consorcio nacional de estudios genéticos en ELA. También pertenecemos a la plataforma TRICALS europea y también pertenecemos, no sé si habéis oído hablar de CITALS. CITALS es un nuevo consorcio español que se ha creado ahora a finales del año 24, principios del 25, que lo que de financiación pública, que lo que ha hecho es que 27 grupos de investigación de 11 comunidades autónomas nos unamos para investigar conjuntamente sobre la ELA. Y entonces hay varios grupos que somos sobre todo clínicos, es decir, que atendemos a pacientes y que tenemos capacidad de fenotipar bien, que es lo que os comentaba antes, ¿no? De decir, este grupo aquí, estos pacientes son del grupo A, estos no tienen nada que ver, los ponemos para sacar conclusiones más sólidas en los procesos de investigación. Entonces, los grupos más clínicos formamos el core clínico y participamos sobre todo con la definición del grupo y con muestras, y luego está el core translacional, que son todos los grupos que tienen o modelos de animales o modelos celulares o que hacen lipidómica, metabólica, proteómica, todo, y supercomputación de España. Y bueno, este es un modelo pues, que promete y que la verdad es que ha gustado mucho en Europa y se ha convertido como en un modelo a imitar en otros países. A ver qué tal. Y ya os voy a dejar con la doctora Ramírez. Simplemente, pues aquí estamos las personas que más investigamos en ELA en nuestra comunidad. Estas son las financiaciones que hemos tenido en nuestros estudios. La Caixa y la Fundación Luzón habían financiado el estudio que os ha comentado Maite. Y si queréis hacerme ahora una pregunta o si queréis que terminemos un poco la jornada y hablamos, a vuestra disposición. Lo que he comentado antes, el tema de la sangre periférica, el ADN retirado, ¿eso es para todos los pacientes con ELA o, como dices, es para un grupo específico de pacientes? Bueno, es que en ese caso lo que estábamos viendo es intentar ver el DNA que provenía de las neuronas muertas. Entonces, ese es un poco para todo, sirve para diferenciar la degeneración de la neurona motora. Ese sí que sirve para todos. Lo que pasa es que no va a ser un biomarcador único. Es decir, que no pretendemos buscar un biomarcador en estos momentos que digas, esto en concreto va a ser útil para diagnosticar todas las ELAs. No sé si me explica, pero sí, ese... Pues si no tenéis ninguna pregunta, le damos paso a Natalia. Natalia Ramírez es investigadora básica de aquí, del Centro de Navarra Biomed, y es la responsable de la Sala Blanca, donde bueno, tú lo vas a explicar mejor, pero donde se crean, ¿no? Ahí se producen cosas raras, células que van a poder utilizarse para las terapias celulares en diferentes enfermedades. Y ella os va a explicar un poquito, y ella es la investigadora principal del proyecto que nos está financiando el Instituto de Salud Carlos III, que es el que os hemos contado del modelo, el estudio preclínico, que se va a poner una terapia combinada intranasal a un modelo de ratón, etcétera. Entonces, yo creo que igual tú lo explicas mejor. Yo creo que sí. Esto es el... Ahí, ¿no? Así. Bueno, ¿me oís? ¿Me oís bien? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias porque es mi primera experiencia con vosotros y es un placer teneros y sobre todo que podáis ver, sobre todo, y podáis entendernos, ¿no? Lo más importante, y sobre todo, más importante todavía, poder escucharos, ¿no? Porque el estar a vuestra disposición por nuestra parte, a pesar de la profesión que tenemos, creo que es de vital importancia para que podamos
avanzar, ¿no? Y de eso se trata. Sí que es cierto que la doctora Mendioros ha dicho una palabra que me parece trascendental y que es mi core o mi punto central siempre en todos los trabajos, ¿no? Y ahora mismo, bueno, Ivonne no lo ha comentado, soy doctora en biología celular y molecular y bueno, soy licenciada en bioquímica y licenciada en biología también, ¿vale? Y bueno, soy la responsable de lo que es la Sala Blanca de Terapias Avanzadas, que estamos en fase de acreditación ahora mismo con la Agencia Española del Medicamento. En abril tuvimos la auditoría y seguimos todavía en trámites. Entonces, lo primero que es una sala blanca, ¿no? Porque es como, ¿qué es eso, no? Bueno, yo creo que todo el mundo ha oído hablar de las células madre, ¿no? En el telediario es algo que se ve muy habitualmente. Bueno, pues una sala blanca es un laboratorio altamente especializado que tiene un juego de presiones, de manera que dentro tenemos una sobrepresión positiva de 60 pascales, donde trabajamos totalmente vestidos y favorecemos todo un ambiente de esterilidad a nuestro alrededor. De manera que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando vosotros os tomáis un ibuprofeno o cualquier medicamento, no nos paramos a pensar si ese medicamento está contaminado o no, damos por hecho que es un medicamento aséptico, ¿no? Bueno, pues en una sala blanca lo que se garantiza es esa esterilidad para fabricar un medicamento basado en células, ¿vale? Y eso es lo que estamos ahora mismo por primera vez en el Servicio Navarro Público de Salud intentando acreditar, ¿vale? En este centro. ¿Esto qué conlleva? Bueno, pues conlleva que al final trabajar en este tipo de instalación tienes que trabajar a la vez, o sea, no es lo mismo que un laboratorio, ¿no? Que tú tienes un laboratorio convencional, lo pones en marcha y vas pidiendo proyectos. En este caso cambia. La Agencia Española del Medicamento no te aprueba una instalación si tú no tienes un proyecto, un medicamento, mejor dicho, ¿vale? Avalado que vas a fabricar dentro de esa instalación, porque cada instalación cada medicamento exige cosas diferentes en la instalación, ¿vale? Por lo tanto, nosotros lo que nos propusimos aquí fue decir, vamos a buscar, vamos a plantear un proyecto, vamos a buscar financiación, que sea un proyecto que nos motive, ¿vale? Que sea un proyecto que se pueda beneficiar a la población navarra en una enfermedad que hace falta investigación. Es decir, yo llevo, como la doctora Jericó, tropecientos años trabajando en este mundo y todos sabemos pues, que hay enfermedades, ¿no? Que están mucho más financiadas que otras, ¿no? Y que creo que necesitan más esfuerzo, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros hemos querido intentar con este proyecto también. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros planteamos un proyecto que el objetivo final es llevarlo a un ensayo clínico, ¿vale? Es decir, sí que es cierto que, como la doctora Jericó comentaba, yo soy básica, y por lo tanto también es cierto que la doctora Jericó es la coinvestigadora principal de este proyecto, por lo tanto hacemos un buen tándem porque ella aporta toda la parte clínica y yo toda la parte básica. Eso es bueno, ¿por qué? Porque lo que planteamos es que a futuro querer llegar a un ensayo clínico, es decir, nuestro objetivo no es desarrollar un proyecto y aportar conocimiento, ojo que sí, pero el objetivo final realmente es poder llegar a un ensayo clínico. Y eso, bueno, pues tenemos que estar muy agradecidas a la dirección del servicio, ¿no? Por haber apoyado este proyecto también, ¿no? Porque si el Servicio de Neurología del Hospital de Navarra no lo hubiera apoyado, no hubiéramos podido hacer nada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado en este proyecto? Bueno, pues fabricar un medicamento para lo que ha comentado Ivonne, que se pueda beneficiar el máximo número de personas, de pacientes con ELAS. Pero hay que decir que es cierto, no todos van a tener el mismo perfil, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros planteamos un ensayo clínico de estas características, cuando planteamos un ensayo, un proyecto preclínico, ¿vale? Que es lo que queremos hacer ahora, tenemos que pensar ya en el ensayo clínico, porque cuando nosotros presentemos toda esa documentación a la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento me va a decir, vale, usted quiere hacer este ensayo clínico con tantos pacientes con este medicamento. Me tiene que demostrar que ha seguido todas las directrices para equiparar todo lo que ha obtenido en el laboratorio, ¿vale? A lo que podría ocurrir en un paciente, sobre todo para garantizar la seguridad del medicamento. Entonces tiene un doble añadido de dificultad porque tenemos que trabajar con otro enfoque, ¿no? De buenas prácticas de laboratorio, tenemos que trabajar con un modelo animal, ¿vale? Y tenemos que trabajar con un modelo in vitro.
Es decir, tenemos que trabajar con los dos modelos a la vez. El modelo animal, como ha dicho la doctora Jericó, estamos trabajando ya con Zaragoza, y el modelo in vitro lo vamos a realizar en nuestras instalaciones. ¿Puedes explicarles qué es un in vitro? Sí. Antes de pasar a eso, ¿vale? Yo creo que todo el mundo habréis oído hablar en cáncer de la inmunoterapia, ¿no? La palabra inmunoterapia probablemente os suena. La inmunoterapia, la administración de anticuerpos de unas moléculas que van dirigidas contra antígenos concretos de los tumores, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a aplicar un poquito ese concepto, ¿no? Inmunoterapia. Bueno, revisando estudiando, ¿no? Básicamente así, la literatura que había, ¿no? Vimos que durante los últimos años una empresa farmacéutica patentó un anticuerpo que es un anticuerpo anti-CD3. El anticuerpo anti-CD3 lo que hace es ir dirigido contra los linfocitos T. ¿Vale? Los linfocitos T son unas células del sistema inmunológico que creemos que tienen un papel muy importante en esa neuroinflamación que os ha hablado la doctora Jericó, ¿vale? Que ocurre en el cerebro. Se ha visto que la administración de ese anticuerpo anti-CD3 por vía intranasal, ¿vale?, a pacientes que tienen en ensayos clínicos, ¿vale?, que tienen el sistema inmunológico inflamado, como puede ser el caso de una enfermedad autoinmune, por ejemplo la diabetes, ¿vale?, y otro tipo de enfermedades donde, lo que os digo, tenemos una inflamación a nivel sistémico, se ha visto que la inflamación baja. Bien, me podéis decir, no tiene absolutamente nada que ver la diabetes con la ELA, por supuesto, totalmente de acuerdo, pero sí tiene algo en común. Las células del sistema inmunológico en todo el mundo, todos los que estamos aquí, tenemos las mismas células. Todos tenemos linfocitos B y linfocitos T, eso es lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, y cómo funcionan también es lo mismo, y cómo inhibimos su funcionamiento también es lo mismo, ¿vale? Eso no va a variar en función de si un paciente tiene A, B, C o D. Por lo tanto, ¿qué pudimos ver? Que había ensayos que habían testado ese mismo anticuerpo en modelos animales con Alzheimer, ¿vale? Y en modelos animales con Alzheimer también disminuía la inflamación y también mejoraba la calidad, ¿vale? Ojo, voy a ser muy prudente con esto, ¿vale? Sobre todo porque la doctora Jericó me ha instruido en ello, ¿no? Todo este tiempo de atrás, sobre todo por mi ignorancia, ¿no? En mejorar la calidad de vida o, ¿no?, retrasar un poco la sintomatología, ¿no?, podríamos decir. Entonces, lo que se vio en ese modelo animal de Alzheimer, de ratoncitos con Alzheimer, pues se retrasaba, ¿vale?, la aparición de los síntomas. Entonces se nos ocurrió la posibilidad de utilizar ese anticuerpo monoclonal administrado por vía intranasal. ¿Por qué digo por vía intranasal? Porque tenemos una cosa en el cerebro que se llama la barrera hematoencefálica, que es el principal problema de la administración de los tratamientos y de los ensayos clínicos, de que cuando se administran los medicamentos por vía intravenosa, llega al cerebro y tiene que pasar a través de los vasos, y nuestros vasos del cerebro son diferentes a los vasos de la sangre, de las arterias, ¿vale?, del resto del cuerpo. Entonces es mucho más difícil entrar en el cerebro, ¿no? Hace una criba al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te pasas años desarrollando un medicamento y luego el cerebro dice, no voy a dejar pasar al medicamento, y entonces ahí es cuando la liamos. Sí que es cierto que por vía intranasal nos saltamos esa barrera, ¿vale? Por lo tanto, era un punto añadido. Se nos ocurrió decir, bueno, ¿qué podemos utilizar además del anti-CD3, ¿vale?, de ese anticuerpo, para intentar bajar la inflamación? Porque nuestro objetivo con la fabricación de este medicamento es paliar esa inflamación, retrasar la aparición de los síntomas y mejorar un poquito la calidad de vida. Lo he dicho correctamente, ¿no? Vale. Bueno, pues se nos ocurrió utilizar unas células que se llaman células mesenquimales. Las células mesenquimales son una especie de células madre, ¿vale?, que se encuentran ubicadas en médula ósea, en sangre periférica y en grasa. ¿Qué pasa con esas células mesenquimales? Hoy en día las células mesenquimales se utilizan como medicamentos para muchas cosas. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn se administra, ¿vale?, para el tratamiento de la inflamación, porque son células inmunomoduladoras, es decir, que hacen como un feedback negativo, ¿vale?, inhiben la activación del sistema inmunológico. Entonces, planteamos en el proyecto que presentamos a Madrid
la posibilidad de combinar la administración intranasal de células mesenquimales con la administración del anticuerpo anti-CD3 y conjugarlo en un mismo medicamento que queremos fabricar aquí en nuestras instalaciones. ¿Qué pasa? Que, claro, ahora la pregunta es ¿de dónde sacamos las células mesenquimales? ¿No? Que ahí tiene la gracia también, ¿no?, del asunto. Bueno, en las células mesenquimales sí que es cierto que en sangre hay muy poquitas, en cordón umbilical hay y en grasa hay. Entonces teníamos que ir a cordón umbilical o grasa. Decidimos que grasa, ¿vale? ¿Por qué? Por la revisión de la literatura, por la efectividad que tenían esas células según de dónde las cogías, y decidimos grasa. Entonces, la idea que planteamos en nuestro proyecto es obtener células mesenquimales, ¿vale?, de grasa, expandirlas en nuestra sala blanca. Bueno, en este caso, como es a nivel preclínico en nuestro laboratorio, las haríamos crecer, ¿vale?, y las combinaríamos con el anticuerpo anti-CD3. Y ese medicamento combinado, ¿vale?, lo vamos a enfrentar a la sangre de los pacientes. ¿Por qué? Porque, como ha comentado la doctora Jerico, y está viendo, es la sangre, ¿vale? En la sangre, en el sistema inmunológico, tenemos alteración de las células y lo que queremos ver es si ese medicamento a esas células de la sangre de los pacientes es capaz de modular su funcionalidad. Es decir, si en la sangre de los pacientes va a haber linfocitos T, queremos ver si nuestro medicamento va a modular esos linfocitos T, ¿vale? Va a modular sus células NK, es decir, va a modular todas las células del sistema inmunológico, la mayoría, vamos a decir. ¿Qué pasa? Que claro, a nosotros aquí lo que nos creaba la duda es si las células mesenquimales de pacientes con ELA son diferentes a nivel funcional de un sujeto sano. Tenemos que garantizar que son sanas, ¿vale? Porque sí que es cierto que la literatura no lo dice y tampoco lo ha demostrado. Entonces, en nuestro proyecto planteamos la obtención de células mesenquimales de grasa de personas sanas y de pacientes con ELA, que es ahí donde ha comentado la doctora Jerico, pues que pediremos vuestra ayuda. ¿Qué es el concepto in vitro? Bueno, pues como os he dicho, nosotros en modelo animal, ¿vale?, en el modelo animal que vamos a hacer en Zaragoza, nos van a mandar grasa de ratoncitos. Entonces esa grasa nosotros vamos a extraer las células madre, las células mesenquimales, las vamos a expandir y las volvemos a enviar a Zaragoza. Y en Zaragoza se la van a pinchar a ratoncitos con SOZ1, ¿vale? Y vamos a ver, pues, y vamos a monitorizarlos durante 28 semanas, creo que eran. 28 semanas semanalmente se les va a pesar, se les va a colgar de una rejilla, o sea, se les va a hacer un análisis de la capacidad motora que tienen esos animales por veterinarios expertos y todo bajo un contexto preclínico, porque todo esto se va a enviar. Si sale bien, se enviará a la Agencia Española del Medicamento, por lo tanto tenemos que tener todo bastante atado, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Nosotros paralelamente aquí en Navarra Biomed lo que vamos a hacer es el modelo in vitro. ¿En qué consiste esto? Pues lo que os he contado antes. Vamos a coger esas células mesenquimales con ese anticuerpo anti-CD3, las vamos a juntar y las vamos a incubar con la sangre de los pacientes y vamos a ver si nos modula la baja, ¿vale?, si inhibe la actividad de las células del paciente, porque de esa manera estamos demostrando que nuestro medicamento tiene la capacidad funcional de inhibir la activación que muy probablemente existe en el cerebro de los pacientes. Entonces, ahora me decís, bien, la grasa ¿de dónde? ¿Vale? Que sí, es importante también. Bueno, pues la grasa, nosotros trabajamos con el servicio de cirugía, ¿vale? Tenemos a la jefa del servicio de cirugía implicada en este proyecto. Es una biopsia de la zona abdominal. Ojo que voy a hablar y hablo con conocimiento de causa, ¿vale? Porque lógicamente esto había que ponerlo a punto y alguien tendría que ser altruista, ¿no?, vamos a decirlo así, y sobre todo también porque es un poco también lo mismo que cuando trabajas en un grupo, ¿no?, y diriges un grupo, ¿no?, que tienes que saber un poco todo lo que hace la gente de tu grupo. Pues yo creo que es un poco aquí, un poco decir, ostras, estás pidiendo a las familias o a los donantes o a los pacientes que hagan una biopsia grasa, ¿cómo se siente, no? Entonces, bueno, pues en ese sentido yo me presté voluntaria, entonces me hicieron una pequeña biopsia, me sacaron una liposucción, así tal cual, pero bueno, son 3 pinchazos, o sea, de anestesia local, te dan como mucho un puntito, es una cosa muy aséptica, te tira al día siguiente un poco, pero ya está. Entonces, bueno,
yo quería decirlo porque me parecía importante deciros que no es algo agresivo, no me supuso ni baja temporal ni de trabajo, absolutamente nada. Y bueno, sí que es cierto que es un proyecto que creo que estamos muy motivadas porque es el primer medicamento de terapia avanzada. Realmente sería el primero ahora mismo con el que va a ser acreditada las salas para otra patología y para otro servicio, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero sería el primer medicamento de terapia avanzada promovido por el Servicio de Neurología del Hospital de Navarra en el Servicio Navarro Público de Salud. A nivel nacional, comentaros que no hay un proyecto equivalente al nuestro, ¿vale? Probablemente por eso recibió tan buena valoración en Madrid, porque tuvimos una valoración estupenda. Y bueno, estamos muy motivadas porque este proyecto empezó ya en enero, nos hemos tirado todo el año poniendo a punto todo esto, ¿no? Porque al final nos han enviado grasa de los ratoncitos, la grasa de los ratones no se maneja igual que la grasa de una persona. Claro, es importante, al final las células mesenquimales las tenemos en cultivo. El problema de un medicamento de terapia avanzada que se tiene en cultivo es que durante el cultivo puede haber modificaciones genéticas y luego ese medicamento tú se lo vas a poner al paciente, entonces tenemos que garantizar, ¿vale?, que ese medicamento no tiene modificaciones genéticas, por lo tanto el servicio genético hay que decir que también está implicado. Y bueno, pues básicamente esto sería, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, yo me apunto para las grasas. A la grasa, para la liposucción. Bueno, eso, como sea. Gracias. Sí, cuando ya lo iremos comentando, sí. Javier. Lo que me ha parecido sorprendente, igual en primera persona, esa vinculación de la ELA a las enfermedades inflamatorias. Yo tengo un Crohn y estoy en tratamiento con biológicos desde hace ya casi 15 años, ¿no? Y que se sospeche, se conjeture esa capacidad antiinflamatoria traída a la ELA, me parece una buena noticia, por lo que yo concedo de decisión. Abre esperanza. Sí, claro que habrá esperanza. ¿Sabe? Sí. ¿Le puedo de usted? Vale. ¿Sabes qué pasa? Que, o sea, yo llevo 25 años trabajando en investigación, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que muchas veces, personalmente, ¿no? He aprendido con el tiempo que nos implicamos mucho en intentar buscar el matiz, la cosa rara, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? La cosa especial. Y a veces hay que ir mucho más arriba y ser mucho más básicos, ¿no? Sí, ¿no? Hacia afuera. Y decir, es que el sistema inmunológico es igual en todo el mundo. O sea, y las células mesenquimales es que no solamente es el Crohn. O sea, es que es una cantidad de patologías impresionante donde se están usando. Entonces, ¿por qué no en ELA? Y es cierto que hay algún estudio ya de administración de células mesenquimales en ELA, pero no a través de vía intranasal. Eso. No, y hay artículos y hay evidencia, observaciones en las que las personas que toman tratamiento inmunosupresor porque tienen alguna enfermedad autoinmune tienen una evolución más lenta de la enfermedad. Y de hecho, un montón de ensayos clínicos en la enfermedad se han hecho con tratamientos inmunosupresores, pero no han dado resultado por lo que comentábamos antes, porque no se tiene en cuenta la heterogeneidad. Posiblemente habrá grupos de personas que en un futuro, entre otras terapias, se beneficien de algún tratamiento que modula la inflamación, pero en personas en las que se haya demostrado que dentro de las vías patogénicas que tienen, que están matando la neurona motora, la inflamación tiene un papel relevante. O sea, por eso decía, hay que definir. Hay mucha heterogeneidad y hay que definir muy bien. No vale pan para todos. Me llama la atención que esa misma expresión, mi gestóloga se lo voy a decir 1000 veces, el Crohn es muy heterogéneo. La ELA es heterogénea. Sí. Y no todos los biológicos que tienen el arsenal sirven para todos los pacientes. Exactamente. No pescar. Exactamente.
Pues ¿No hay más igual, preguntas? Me siento. ¿Más preguntas para la doctora Ramírez? Pues igual, como Vale. vamos así de tiempo justitos, Sí. mira, os voy a dejar ya por último con la doctora Elena Erro. Elena es la jefa de servicio de neurología, es asesora además del Biobanco, y ella, su línea de investigación, porque también es investigadora, se dedica también a otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, que es el Parkinson y sus variantes. Y pues tenemos mucha suerte de tener a Elena, porque además es muy facilitadora para que en el servicio hagamos investigación, y eso se agradece mucho. Entonces, pues Elena, te dejo. Gracias, Ivonne, por invitarme a esta jornada tan interesante. Y quiero aprovechar para daros la enhorabuena a ti y a Natalia por el proyecto. Bueno, ya tenía conocimiento de él, pero ahora oírlo otra vez resumido, pues es muy esperanzador y muy complejo. Yo creo que El micrófono. bueno, se me oye. No sé. Espera, ahora se ha quedado por ahí. No sé, aquí está. Ahí está. Vale, ponlo tú. Es que quiero decir. Así, ahora se me oye. ¿Se me oye? Sí, tú sí. Eso, nada, que quería aprovechar para dar la enhorabuena a la doctora Jericó y a la doctora Ramírez por este proyecto de tanta envergadura y tan complejo y bueno, pues muy esperanzador. Y bueno, yo quería agradeceros también vuestra presencia aquí, vuestra colaboración con la investigación, que me consta que estáis todos muy implicados, y vuestro interés en conocer pues, lo que se está haciendo, ¿no? Porque, pues, como ya ha quedado reflejado, investigar es muy laborioso, muy complejo por la heterogeneidad de las enfermedades y bueno, pues por la dificultad de conseguir financiación, de dedicar tiempo. Y bueno, yo lo que realmente venía a contaros o a proponeros es una visita al Biobanco de Navarra Biomed, al Biobanco de Cerebros de Navarra Biomed, que está en este centro y que igual algunos ya habéis visitado en alguna otra ocasión. Supongo que ya sabéis que tenemos aquí en Navarra Biomed un biobanco, un departamento donde se custodian cerebros de pacientes con distintas enfermedades neurodegenerativas, también de pacientes sanos, porque es muy importante en la investigación tener cerebros de pacientes sanos que nos sirvan de control para la investigación. O sea, cualquiera de nosotros puede ser donante de cerebros si tiene interés en colaborar con la investigación, y esos cerebros se analizan, se estudian por las neuropatólogas que colaboran con nosotros, con el biobanco, para saber exactamente qué enfermedad neurodegenerativa tiene el paciente y qué características concretas, porque no todas son iguales desde el punto de vista clínico, pero desde el punto de vista neuropatológico sucede lo mismo. También hay mucha heterogeneidad, y estudiar los cerebros nos permite confirmar el diagnóstico. Para los clínicos tiene muchísimo interés saber si hemos acertado en el diagnóstico, porque a veces nos llevamos sorpresas y lo que pensábamos que era una enfermedad, luego analizamos el cerebro y resulta que no es exactamente lo que pensábamos, y aprendemos mucho con el estudio de los cerebros, y luego es un material valiosísimo para la investigación, porque ya habéis visto pues, las células que os ha enseñado la doctora Jericó, las neuronas, las células de la glía, los depósitos proteicos. O sea, es un material que es una joya tener cerebros con los que podamos investigar, que podamos donar a otros investigadores de otros centros. Entonces, si tenéis interés, podíamos organizar otro día, igual por la tarde,
una visita al biobanco, que estén presentes el director del biobanco y las personas que trabajan en él, y podemos visitar la parte del laboratorio, pues, cómo se procesan los cerebros. Entonces, bueno, venía a invitaros a eso, que si tenéis interés, pues ya después de Navidad podemos organizar una visita. Y nada más, ¿vale? Bueno, gracias. ¿Algún comentario, alguna sugerencia, dudas que podamos, algo que echéis en falta, algo que queráis, no sé? Eso es para con lo del medicamento, nasal y demás. Ese está ya en marcha, eso ya... Lo primero, a ver, estos son, es un ensayo preclínico, es decir, para probar una medicación, que eso luego ya, hay muchas personas que dicen, ¿cómo es que se tarda tanto? Porque para que llegue un medicamento a darse a una persona ha pasado muchos años, porque tiene que pasar muchas fases. La primera es el preclínico, que es ensayar en un animal y demostrar que tiene eficacia y que se tolera bien. Pero después hay que empezar a probar en los humanos, porque no somos ratones. Pero la parte de las muestras, eso ya está... Sí, lo que pasa todavía no, porque sí que hay que definir también muy bien el grupo de pacientes. Es decir, que agradecemos mucho que hay varias personas que dicen yo ya soy voluntario, pero lo que haremos es definir qué personas van a ser donantes, por lo que ha dicho la doctora Ramírez. Hay que ser exquisito. Eso, perfiles. Y a partir de ahora toda la investigación en ELA, pero en la mayor parte de las enfermedades, van a ser así, tienen que ser perfiladas. Porque antes se hacían los diagnósticos en función, pues este tiene demencia, este tiene, yo qué sé, pero ahora se está viendo muy bien, demencia es lo que ves clínicamente, pero lo que está pasando en el cerebro no tiene nada que ver en una demencia Alzheimer, en una demencia frontotemporal, en una demencia tal, y dentro del Alzheimer no tienen nada que ver unos con otros. Entonces, todo este conocimiento que se está teniendo últimamente está reclasificando las enfermedades, y más bien hablamos de síndromes. Sí, bueno, tienes una demencia, bien, quiere decir que estás perdiendo la memoria, pero poco más. La patología la va a definir lo que encontremos en el estudio neuropatológico cuando esa persona ha fallecido, y cuando estudiemos su genoma y veamos qué marcadores genéticos y podamos luego aprender, porque los factores ambientales influyen mucho, pero no sabemos cuáles son buenos o malos, ¿no? Que hay muchas personas que suelen decir, uy, pues tengo tal, voy a ponerme a hacer mucho ejercicio y a perder peso, y decimos, ojo, que ese factor ambiental es muy bueno para el riesgo cardioprotector, pero en concreto en la enfermedad de neurona motora, el hacer mucho ejercicio y el perder peso es malo. Por ejemplo, ¿no? O sea, que habrá que ir definiendo en general. Todavía no se puede decir estos factores ambientales son buenos y estos son malos, no lo hay, pero hay cosas que se saben. Es una enfermedad más frecuente en hombres, eso ya es un factor ambiental. Es un factor ambiental no modificable, porque no lo puedes modificar, pero es un factor ambiental, ¿no? La edad es una enfermedad, tiene ya generalmente se agrupa en una horquilla, aunque haya personas más jóvenes y personas mayores. Eso también es un factor ambiental no modificable. Tú no puedes modificar tener 55 años o 60, o ser hombre o ser mujer, pero es un factor ambiental, ¿no? Y bueno, pues... La primera investigación que habéis hecho, la de la biopsia específica, y esos marcadores que os daban, ¿eso ahora para qué sirve?
Bueno, ¿para qué servía? Has hecho bien. Esto, como ha dicho la doctora Mendioro, ahora lo que tenemos es un montón de información. Esto no se había experimentado ni se había estudiado en esta enfermedad. Es una tecnología que venía sobre todo del campo de la oncología, ¿no? En la oncología, que se utiliza bastante en la oncología, porque en vez de biopsiar los tumores, ya pues a través de una analítica de sangre analizan fragmentos de DNA que los ha expulsado a la sangre la célula del tumor que se ha roto, y a través de ahí estudian muchas cosas del tumor. Entonces, la hipótesis de este estudio es ver si esa tecnología podía ser útil para estudiar lo que pasaba en las neuronas motoras, porque el cerebro es estanco, o sea, no podemos biopsiarlo y decir a ver lo que está pasando ahí. Y entonces hemos demostrado con el estudio que sí, que hay cantidad de fragmentos de DNA totalmente diferentes en las marcas estas de metilación química, en los pacientes con ELA y en los no. Y además en el modelo in vitro, en el celular, hemos visto además que esos fragmentos provienen de la neurona motora. Entonces, lo que se ha demostrado es que la biopsia líquida, es decir, una analítica de sangre, es útil para investigar lo que puede estar pasando en algunas neuronas dentro del cerebro. Eso es lo principal. Luego ya hemos visto que hay muchas diferencias, pero que todavía no sabemos qué relevancia tienen, ¿no? Pues es verdad, aquí tienen un montón de marcas químicas diferentes, un montón de genes. Es que los resultados son millones. Entonces, ahora... pero la utilidad es mucha. Lo primero, haber demostrado que es una tecnología útil para saber lo que está pasando en la neurona. Esto es ahí. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante, útil, que sigamos haciendo estas reuniones más frecuentemente, porque a mí me parecen importante el compartir todo esto con vosotros por vuestra implicación y porque sois los principales interesados, por supuesto. Y pues muchas gracias a todos por venir. A todos los equipos de investigación, todos los que están investigando por la ELA, y daros las gracias a todos en nombre de la ELA, y deciros que bueno, hemos intentado desde luego entenderos al máximo. No sé si lo hemos conseguido, pero lo que sí que tengáis seguro es que seguimos confiando. La esperanza la tenemos puesta en vosotros y ese es el apoyo que os podemos dar sobre todo. Y bueno, que tenemos regalito. Este año que ha sido un poquito justo, porque otros años pues hemos podido colaborar más con las aportaciones de Chanel a la investigación. Este año estamos con el proyecto de la nueva sede para intentar atender a todos pues más correctamente, porque estamos en un sitio muy chiquitico. Entonces este año solamente es un pequeño detalle, pero bueno, pues es lo que hay. Madre mía, un pequeño detalle, madre mía. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí, venga. Muchísimas gracias. Esto es muy valioso. Me ha mirado la cámara. Pues muchísimas gracias. Menuda presión. Es un pago adelantado. Muchas gracias de verdad. Esto nos es muy útil, de verdad. Gracias. Gracias. Pues damos por finalizado.